ante el juez, claro, pero ¿en qué momento? En la audiencia de juzgamiento. El artículo 44 precisamente se refiere que la audiencia se realiza en acto único, y en este acto único es que las partes van a confrontar sus posiciones. Esa confrontación, ese término, esa confrontación que dice, no es otra cosa que sino revela que ahí donde yo tengo que exponer, como abogado de la parte demandante o demandada, tengo que exponer en esa ocasión cuál es la teoría que estoy llevando. Ahora sí es de plena aplicación lo que hemos evaluado en la clase anterior. Esta es la teoría nuestra de cómo nosotros hacemos una teoría del caso, nuestro caso, cómo lo hemos teorizado y cómo lo vamos a presentar. Entonces, vamos a hacer un excursus así normativo para después pasar unas pinceladas de lo que propiamente son los alegatos. Más bien ya hago un paréntesis, estimados amigos. Esta clase en particular va a ser más práctico que teórico, así es que ya desde ya les voy a pedir a ustedes, por favor, que vayan alcanzando a la organización y de manera directa, como no, me interrumpen y poniendo ya algunos casos concretos. Desde ya les pido, por favor, que vayan pensando en algunos casos que podrían dar lugar para que nosotros podamos aplicar todo este marco normativo y cómo deberíamos presentar nuestros alegatos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, podría ser, por ejemplo, una pretensión de reconocimiento de vínculo laboral, podría ser una pretensión de indemnización de daños y perjuicios, podría ser una demanda con una pretensión de reposición por despido arbitrario, y dentro de ello va por despido fraudulento o incausado, o tal vez el despido nulo. Entonces, vayamos pensando, amigos, vayamos pensando, de tal manera que en la medida que tengamos en mente o que tengamos alguna dificultad o hayamos tenido en la actuación profesional nuestra, este es el momento para que nosotros tengamos alguna ponerlo así en debate y hayamos tenido damos al menos un parecer, un criterio, porque lo que hace un profesor no es otra cosa, simplemente es darle un criterio, un parecer, cómo debería actuarse cómo debería perfilarse un objetivo de esa naturaleza. Así es que vayamos pensando, estimados amigos. El siguiente, por favor. Entonces, es necesario saber el marco normativo en el que entramos. Muy bien. Cuando estamos hablando de la confrontación de posiciones, es este punto en el que la doctrina también ha puesto énfasis, que este es el punto en el que propiamente, el que se llama los alegatos de apertura. Este es el momento. O sea, en la etapa de juzgamiento, en la audiencia de juzgamiento, es ese momento en el que vamos a decir, voy a exponer, decir cuál es mi posición, tengo que perfilar las pruebas que tengo para los hechos que voy a exponer, y también ya tengo que haber pensado y haber ya inclusive canalizado, pues seguramente si es que he puesto ya la demanda y lo he contestado también, si los hechos que yo estoy alegando efectivamente están insertados o se adecúan al tipo normativo o al enunciado normativo que estoy invocando como fundamento de derecho de mi pretensión. Entonces, cuando hablamos de alegatos de apertura, estimados amigos, este momento de la conmutación de posiciones, así, en un escenario gráfico, nos ponemos, por un lado, el demandante, por otro lado, el demandado. Obviamente, al centro, el juez. ¿Qué tiene que decir el demandante en esta ocasión o en este momento? Él lo que va a decir es una exposición oral de sus pretensiones y los fundamentos de hecho y derecho en el cual se está sustentando su posición. Se tiene que alegar. Cuando está hablando del alegato, no es otra cosa, sino voy a tener que empezar a argumentar. El demandado, cuando escuche o el juez haya dicho, bueno, ya terminó con su exposición la parte demandante, entonces toca ahora hacia el demandado, ha escuchado primero la pretensión,
ha escuchado las razones de la pretensión, o sea, los fundamentos de hecho, ha escuchado los fundamentos de derecho. Entonces, el demandado va a hacer lo propio. Entonces, en esta ocasión, el demandado va a hacer una exposición oral de los hechos procesales y de fondo que contradicen la demanda. Cuando dice acá de los hechos procesales, no es otra cosa sino referirse, por ejemplo, a los medios de defensa que tiene el demandado para poder oponerse a la pretensión. Estamos hablando propiamente de las excepciones. Puede ser que la demanda interpuesta por la parte demandante adolezca de alguna deficiencia de forma. Por ejemplo, carezca pues de legitimidad para obrar, carezca de interés para obrar, o a ver que el derecho que está pretendiendo haya caducado, por decir. Hay situaciones, particularmente en el ámbito laboral, hay pretensiones que tienen un periodo de vida, un periodo de vida en el tiempo. Entonces, si es que se da el supuesto de hecho de esa vida temporal que tiene, la ley en determinados casos eh, determina la caducidad. Entonces, válidamente podrá formular como excepción la excepción de caducidad. Por eso cuando está hablando de los hechos, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de los hechos, por ejemplo, de los hechos de la caducidad, ¿qué implica? Es decir, a ver, por ejemplo, gráficamente, de manera concreta, pongamos el ejemplo. El demandante viene con una pretensión de reposición por despido arbitral. ¿Cuál es el plazo para poder interponer la demanda de reposición por despido arbitrario? La ley no lo dice, la jurisprudencia de manera acertada ha llenado ese vacío y ya es un tema pacífico, ya ha dicho que el plazo para interponer la demanda de reposición por despido arbitrario es de 30 días. 30 días. ¿Cómo se computa el plazo de los 30 días? Acudimos ahora sí a la teoría general del derecho y dentro de ellos al Código Civil. El artículo 83 dice cómo se computa los días. Los días se computan por días naturales. De tal manera de que, claro, naturales siempre y cuando de que no haya una ley, pues la ley dice ahí el 83, salvo, se computa por días naturales, salvo que por disposición legal su cómputo sea de otra manera. ¿A qué se refiere? Cuando estamos en el ámbito ya de la jurisdicción, estos días propiamente son días hábiles, y esto se entiende de manera bastante racional, es que los días sábado y domingos no atienden pues la jurisdicción, no hay mesa de partes. Aunque con este tiempo, estimados amigos, con el tema de la pandemia en el que nos encontramos, y cómo es que ahora estamos concurriendo inclusive a sesiones académicas a través del Internet. Ahora las mesas de partes electrónicas, particularmente al Poder Judicial, ya no solamente atienden pues hasta las 5 de la tarde, lo hacen las 24 horas. Vean la bondad. Entonces, si nosotros tenemos 30 días para poder interponer la demanda de reposición por despido arbitrario, entonces esos 30 días vamos a computarlos por días hábiles. Entonces agarro el almanaque, el calendario, y empiezo a tabular cuáles son los días que tengo para poder. Si es que se da el hecho de que me he pasado de esos días hábiles, entonces el demandado cuando escucha, he sido despedido por citar, el día 15 de abril del año 2021, o sea, el presente año, el 15 de abril del 2021. Nosotros cogemos el calendario y si es que constatamos de que ha pasado los 30 días hábiles a este tiempo, estamos a 11 de junio del 2021, si es que se daría el caso, entonces como hecho vamos a decir que, mire, el despido que nosotros negamos que haya sido arbitrario, dice el demandado, para nosotros ha sido por haber incurrido en falta grave, por decir, ¿no? Lo cierto es que ocurrió el 15, no discutamos la naturaleza, cómo ocurrió el despido. Lo cierto es que hay un hecho concreto. El día 15 de abril del año 2021
dejó de trabajar el demandante. A este tiempo, hacemos el cómputo, ya estamos ya en el día 35, por decir, en el cómputo de ese plazo de los 30 días. Por lo tanto, señores, hago notar al juez, expongo y formulo, deduzco la excepción de caducidad, arguyendo, exponiendo de que el despido ocurrió el 15 de abril al 11 de junio del 2021, ha transcurrido con exceso el plazo de los 30 días. Por lo tanto, yo voy a invocar la caducidad y consiguientemente el juez, este señor juez, se tendrá bien declararlo como tal. Entonces, miren ustedes, amigos, de esa manera es que tanto el demandante como el demandado exponen, ¿no es cierto?, sus puntos de vista o sus teorías del caso. Sigamos, por favor. Bien. ¿Cuál es el contexto de los alegatos? O sea, ¿cuál es el escenario en el que nos encontramos? Podrán ver, estimados amigos, lo que estamos haciendo es un poco redundando, pero en buena hora que redundemos, porque lo que queremos es que tenemos que entender, nosotros somos profesionales del derecho, lo que tenemos que dar la buena imagen, y no solamente la buena imagen, sino el resultado. Ya le estoy diciendo ya la respuesta de la pregunta que hice. Tenemos que darle un resultado, todos los actores acá, abogados particularmente, y cómo no, jueces, auxiliares y todo elemento, todo sujeto que intervenga en el proceso, en este caso laboral. Entonces, este es el contexto, y el contexto es un escenario de conflicto. Y como estamos en una etapa decisiva, es crucial, amigos. Todo va a depender de cómo yo diga en esta audiencia, de qué manera me exprese, de cómo es que esté desarrollando mis argumentos, que no son otra cosa los alegatos. Eso es lo que me va a dar a mí la certeza si es que voy a ganar o voy a perder. Entonces, si este es el contexto, vamos a tener que decirle, los alegatos no son otra cosa que es la primera oportunidad y única en el que yo tengo para exponer ante el juez de manera oral, ahora sí, aplicando esos principios que hemos visto que están previstos en la ley de trabajo, mi teoría del caso. Ya en la sesión anterior, estimados amigos, hemos visto de qué se trata la teoría del caso. En resumen, hemos dicho que es una estrategia, ¿no es cierto? Es un diseño estratégico en el que las partes diseñan de cuáles son sus fuerzas y cuáles son sus debilidades. Habíamos dicho en un escenario casi de un juego de ajedrez en el que los oponentes se ponen uno contra el otro, uno frente al otro, y dicen, esta es la forma de cómo voy a plantear mi juego, y al final, como yo sé cómo va a jugar mi oponente, yo tengo el éxito garantizado. Entonces, como la teoría del caso es una estrategia, ahora sí, pues, simplemente con algunas pinceladas que ya dijimos, aplicado esa teoría del caso a nuestros alegados, ¿cómo deberíamos nosotros perfilar nuestros alegados? Entonces nos hacemos una pregunta, así que contiene varias. ¿Qué, cómo y para qué debo exponer? Tengo que mirarme frente al espejo y decir, estas son las virtudes que tengo. Y como sé, ¿y cuáles son las virtudes que tengo? Esto es la realidad que tengo. Estos son los hechos que me ha traído el cliente. Y sobre esto es lo que yo voy a diseñar una estrategia de defensa. Haciendo un paréntesis, amigos, yo les voy a contar con la experiencia laboral que tenemos. Yo he presenciado en varias oportunidades, depende de cómo el abogado, así de manera consciente, seria, responsable particularmente, diseña o plantea una pretensión, tanto sea para conseguir o para oponerse a esa pretensión si está con parte demandada, dependiendo de cómo haya diseñado esa estrategia, ha triunfado en el juicio.
Porque finalmente estamos en un escenario de la argumentación, de la persuasión, de cómo es que yo voy a persuadirlo al juez para que dé lugar, para que atienda lo que yo estoy persiguiendo. Entonces, ante estas preguntas de qué cosa, de cómo y para qué voy a exponer, si eso es lo que me estoy preguntando, voy a responder en dos respuestas. Uno, dice que debo hacer un relato conciso, claro, ordenado y completo de los hechos relevantes. O sea, no son cualquier hecho, amigos. Se trata de hechos relevantes. Puede ser, por ejemplo, estamos citando ya el tema de la caducidad, hemos dicho ya, la pretensión de reposición por despido arbitrario. ¿Cuáles son los hechos que debería yo invocar para que el juez atienda mi pedido si es que soy demandante? Entonces, particularmente yo lo que tengo que hacer notar es ahí que el trabajador ya venía vinculado, por ejemplo, desde hace un año, dependiendo si está en el sector público o está en el ámbito privado. Porque si estamos en el ámbito privado, los plazos o los tiempos en que se pueda consentir que ya tenemos una vinculación permanente son más breves que a lo que tradicionalmente se emplea en el ámbito público, que se conocía que eran de más de un año. Entonces, yo lo que tengo que exponer, por ejemplo, para el tema de la reposición por despido arbitrario, mis hechos, cuando estamos diciendo que son hechos relevantes, tienen que ser hechos que efectivamente se adecúen o que den la característica fundamental a esa situación. A ver, ¿qué vamos a decir? O sea, así voy a repetirles los casos que escuchamos en esta situación. Hemos escuchado decir, por ejemplo, dicen, señor, yo estaba trabajando ya más de un año. Resulta de que el día lunes tenía que continuar trabajando. Llego a mi trabajo a las 7:30 de la mañana, porque yo entro a las 8 de la mañana a trabajar. Pero a las 7:30, en la puerta, el personal de seguridad me dice, señor Juan Pérez, usted ha dejado de trabajar acá. Me quedo sorprendido y le pregunto, ¿y por qué? Bueno, lo ha ordenado así el jefe de personal. ¿Qué estoy haciendo notar con esa descripción de hechos? Estoy diciendo de manera bastante concreta, clara y secuencialmente en el tiempo qué cosa es lo que ha pasado. Estoy diciéndoles el día lunes de tal día a las 7:30 de la mañana me presenté a la puerta de mi trabajo para continuar con mis labores. Sin embargo, he sido impedido de ingresar porque el personal de seguridad lo impidió, indicándome de que el jefe de personal ha ordenado de que yo ya no trabajo y no debo ingresar. Son hechos relevantes, no son hechos de cualquier cosa. Entonces, y esto siempre yo he escuchado también así en las intervenciones de los abogados, criollamente dicen los abogados, la brevedad es el manjar de los jueces, así saben decir. ¿Y por qué es que la brevedad es el manjar de los jueces? Porque en la medida que el juez escuche de manera bastante concisa, o sea, brevísima, esa narración, esa exposición, o sea, vaya directamente al asunto, va a, va a asimilarlo, va a tomarlo en cuenta. Pero si me van a contar, por ejemplo, resulta, señor, que el día domingo estaba paseando con mi familia, estábamos divirtiéndonos y mi familia me decía, mañana tienes que irte a trabajar. Bueno, sí, efectivamente tengo que trabajar. Y esa noche me puse, como había un cumpleaños, nos pusimos a compartir entre la familia y departimos y había unas bebidas de por medio y de verdad que me quedé dormido. Resulta que en la mañana siguiente me despierto y ya eran 8:30 de la mañana. Referencias como estos, estimados amigos, que hemos visto en varias demandas, son intrascendentes, son irrelevantes.
porque el juez no está juzgando o no va a juzgar una situación si es que por qué motivo él asistió a una reunión o si es que en otras demandas, por ejemplo, dicen, resulta, señor juez, de que llegué tarde o no fui a trabajar porque mi familiar se enfermó y tú tenías que atender. Ese hecho, por ejemplo, pongo paréntesis, que en familia se enfermó y tuve que atender, podría ser relevante si se tomara como una causa justificante de no acudir a hacer este trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de hechos relevantes, estimados amigos, enfatizo esto en nuestro alegato que vamos a presentarle ante el juez. Tengo que estar pensando en esos hechos que son los que me van a dar finalmente el resultado que estoy esperando. Entonces, en primer lugar, hay que tener fijado la idea de que se trata de hechos relevantes. La segunda respuesta que tenemos que darle a esta pregunta, a estas tres preguntas que están contenidas en uno solo, es que los hechos deben adecuarse al tipo normativo o al supuesto de hecho del enunciado que yo estoy invocando como fundamento jurídico. Reitero, amigos, más o menos esto es como en el ámbito penal, porque el ámbito penal y en el ámbito laboral es bastante estrictos ahora sí, como estamos exponiendo nuestras razones, y tenemos que decir, los hechos que yo estoy citando, señor, tienen correspondencia concreta con el tipo normativo previsto en el artículo, a ver, ustedes ayúdenme, cítenme cualquier caso, entonces yo lo voy a decir, pero por ahora yo les voy a contar lo siguiente. Por ejemplo, si se tratara de una demanda de indemnización de daños y perjuicios porque el trabajador se ha accidentado ahí en su centro de trabajo. Entonces yo estoy diciendo, vengo ante la jurisdicción con la pretensión de pago de indemnización de daños y perjuicios por la suma de 100,000 soles, por decir. Esos son los hechos. Y como fundamentos de derecho, ¿qué cosa es lo que yo tendría que decir en primer lugar? A ver, o sea, antes de exponer he tenido que preparar y ahora ya lo estoy exponiendo y tendría que haber ubicado en el plexo, en el contexto normativo, dónde o en qué norma, en qué disposición normativa está prevista la protección jurídica a una determinada situación de hecho. ¿En qué norma? Por eso dice el supuesto de hecho, ¿no es cierto? Porque en esta estructura básica de la norma, que usualmente se llama así, porque hay un supuesto de hecho, si es que se configura ese supuesto de hecho, vamos a aplicarle la consecuencia jurídica. Si es que postularíamos una demanda de indemnización de daños y perjuicios por accidente en el trabajo, entonces ya narré ya, señor, estaba manejando el montacargas y fue impactado por otra maquinaria similar y como consecuencia de ese hecho, mire, me han amputado el brazo derecho, ya no puedo trabajar. Esos son los hechos. Entonces, ahora sí, tengo que preocuparme como abogado, cuál es el supuesto, mejor dicho, cuál es la disposición normativa que recoge ese hecho y como tal lo configure como su supuesto de hecho en esa estructura normativa. Hasta yo, según recuerdo, ustedes me van a corregir, el Decreto Supremo 00398, Salud, que se refiere a las normas técnicas del seguro complementario de trabajo y de riesgo, define como accidente de trabajo a toda acción, todo acontecimiento, a toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión de las actividades que realiza el trabajo, que sea por acción imprevista, fortuita u ocasional,
dice de una fuerza externa o repentina, violenta o súbita, y que obra súbitamente contra la persona del trabajador. Miren ustedes, este enunciado normativo está recogiendo, hace una descripción de lo que pasa en la realidad. Entonces, en términos sencillos, podemos percatarnos, estimados amigos, cuando yo voy a ir ante el juez, yo tengo que buscar en todo el plexo normativo la pretensión que yo estoy llevando ante el juez, en qué disposición normativa está prevista. En su oportunidad hablaremos seguramente, cuando hablamos del tema de la argumentación jurídica, que es un curso importante en las universidades, que estos últimos 20 años recién han empezado a implementarse, porque los estudiantes de Derecho y los abogados posteriores, y por supuesto dentro de los cuales estamos los jueces, tenemos que saber argumentar, tenemos que saber alegar, tenemos que saber exponer. Y este escenario de argumentación no es otra cosa que una exposición racional, coherente, lógica. ¿No es cierto? Ya habíamos dicho cuando hablamos de la teoría del caso, cuando uno expone hechos, tiene que decirlo así de manera ordenada, coherente, lógica. Y eso le va a darle la solidez a nuestro argumento. Pero en este escenario, inclusive, jóvenes, este tema no se ha agotado en este tiempo todavía. Cuando estamos diciendo en la exposición que estamos haciendo ante el juez en el alegato de apertura, se han preguntado los teóricos en este ámbito de la argumentación jurídica. ¿Primero tengo que ubicar a los hechos o primero tengo que ubicar a la regla normativa? En palabras más sencillas, ¿primero es el derecho o primero es el hecho? ¿Primero es el huevo o primero es la gallina? Esa es otra pregunta que yo haría ante ustedes. ¿Cuál es primero? Miren, hemos ido a la universidad y en la teoría general del derecho siempre ha sido un tema de debate esto. Y es más, a este tiempo no se ha agotado, porque dependiendo de la mirada que se le dé, como nosotros sabemos, hay dos regímenes, dos marcos que definen, que en el tiempo se han definido, han demarcado así sus campos de acción de manera bastante concreta de cómo es que debemos responder ante estas preguntas, ante la pregunta que estamos haciendo. ¿Primero es el hecho o el derecho? Dependiendo de lo que nosotros tengamos la convicción en qué lugar estamos, vamos a decir, estoy abrazando el marco jurídico del positivismo o es que estoy abrazando el marco jurídico de naturalismo. Entonces, si es que dependiendo en el ámbito en el que nosotros nos ubiquemos, para los positivistas, obviamente va a decir primero es el derecho, o sea, primero es la regla. En la medida de que no exista regla, no existe derecho. A contrario de eso, el naturalista va a venir a decir, no señor, no nos olvidemos de que el derecho reglado, el derecho normado, es incompleto. Y eso tiene algo de sentido, ¿no? Porque no todo está previsto en la ley. De tal manera, cuando, cierro mi paréntesis en ese marco general, cuando yo estoy diciendo la exposición, el alegato que estoy presentando ante el juez, dice que tengo que adecuar mis hechos al supuesto de hecho normativo, tengo que hacerlo. Ahora sí, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo este marco normativo de la nueva ley de proceso de trabajo? Nos está diciendo acá, primero es la regla, primero es la ley. Señor, usted no va a venir a discutir acá para un tema académico, para un tema en otro escenario, puede valer a usted, primero usted me va a decir, primero es el hecho y después el derecho. No, señor, acá usted ya tiene establecida
la regla. Por ejemplo, ya hemos citado en el ejemplo que estamos poniendo del accidente de trabajo. Ya existe una regla jurídica que reconoce ese hecho, ¿no es cierto?, como un hecho que requiere tutela jurídica. Con esta regla, con este enunciado normativo que hemos dicho respecto al accidente de trabajo, el asunto no está definido, no está resuelto. Nada más estoy diciendo de que ese hecho que le estoy contando, ¿dónde está definido como accidente de trabajo? Salgamos del ámbito laboral para completar nada más la idea. Si nosotros estaríamos en un escenario del derecho de contratos y alguien me dijera, alguien tuviera alguna duda, si determinado hecho, si está configurado uno como compra-venta, por ejemplo. Entonces, yo tendría que responderle, si tienes alguna duda, ¿estás entre la permuta o será una compra-venta esto? Yo efectivamente recibí un bien, pero como pago, me dio una laptop, pero como pago, yo le di un celular. Creo que estamos ante la permuta, ¿verdad? Entonces, pero no obstante eso, me sigue diciendo, no, señora, sí una compra-venta. Y el precio me lo ha dado, sí, con el valor del celular. Muy bien. Entonces, mire, yo como abogado, lo que voy a decir ante el juez, señor, para mí es una compraventa. Y el demandado va a decir que es una permuta. Igual, en el ámbito laboral, vamos a tener que decir cuál es lo que corresponde, ese hecho, con cuál de los tipos normativos calza. Entonces, estimados amigos, eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces decimos, contexto de los alegatos, es la primera oportunidad, es la única oportunidad. ¿Cómo? O sea, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Y para qué debo exponer? Muy bien, sigamos. Cuando estamos hablando, estimados amigos, de los hechos particularmente, cuando uno habla de los hechos, tiene que estar pensando en la prueba. Vamos a ver en su oportunidad, y ya lo hemos dicho anteriormente, y ustedes lo saben, este es un principio universal, ya, ¿no es cierto? Es un principio ni siquiera que corresponde, no es un tema privativo del derecho. Quien afirma hechos tiene que probar. Eso lo vamos a encontrar en el Perú, en México, en España, cualquier parte de Europa, en cualquier régimen jurídico, en cualquier régimen jurídico, con toda seguridad. Porque esto está vinculado con el tema natural. Alguien que está en un escenario de conflicto y reclama el reconocimiento de ese derecho a su favor, entonces, esos hechos que está alegando, que está exponiendo, tienen que estar probados. Tengo que pensar en la prueba. Entonces, mis hechos, tengo que decir, señor juez, yo estoy afirmando que he sido despedido el día 15 de abril del presente año. Y yo estoy alegando que he sufrido un accidente de trabajo el día 10 de mayo del presente año. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando estoy diciendo estas situaciones fácticas, tengo que estar pensando en la prueba. ¿Cómo voy a probar esa afirmación de que he sido despedido arbitrariamente? ¿O cómo voy a probar esa afirmación de haber sufrido el accidente de tránsito? Hablo mal del tránsito, no, accidente de trabajo. Entonces, estimados amigos, ustedes mismos, a ver, vayamos a pensar. ¿Cuáles serían las pruebas? Con todo gusto, levante la mano y que me diga cuál sería la prueba idónea para probar el tema del despido arbitrario o el tema del accidente de trabajo. Simplemente para recordar, miren, en el ámbito del derecho del trabajo, particularmente la nueva ley de trabajo, se reconocen como pruebas típicas, o sea, están previstas como tales en este ordenamiento, a la declaración de parte, a la declaración de testigos, a la exhibición de planillas y a la pericia. Pareciera que está cerrada, ¿no es cierto? Los tipos de prueba que nosotros vamos a invocar para probarlo. Aquí la reflexión que cabe es, ¿será suficiente
estas pruebas típicas que estamos citando en nuestros alegatos, o sea, me va a ser suficiente la declaración de parte, en este caso de la parte emplazada, si se trata de despido arbitrario. ¿Será suficiente la declaración de testigos? ¿Me servirá acá la exhibición de planilla para un despido arbitrario? ¿Me servirá la pericia? Porque la pericia, ojo amigos, este artículo 28 que lo prevé la ley, no está referido a cualquier tipo de pericia, está referido a una pericia contable, informativa, casi de oficio, casi de asesoramiento, ¿cierto? Es un apoyo para el juez para poder un poco hacer la liquidación. Y la verdad les digo, en la práctica, los jueces utilizan, o mejor dicho, acuden ante los peritos contables para hacer las liquidaciones de los derechos que están en juego en el proceso. Entonces, miren amigos, este es un tema trascendental, tener en cuenta cuáles son las pruebas que yo voy a utilizar, porque no voy a utilizar todas que están en juego en el proceso, y entre ellos seguramente. Entonces, no está dicho miren acá, amigos, este es un pero tema obviamente los trascendental, tener en cuenta que estar, cuáles son las pruebas que yo voy a utilizar. Sigamos, por favor, y vamos a utilizar todos, vamos a ubicarlos dónde están y cómo deberíamos, entre ellos seguramente. Entonces, no está dicho acá, amigos, invocarlos y aplicarlos para nuestro caso concreto que estamos viendo. Ojo que estamos exponiendo el alegato de apertura. Yo, sea demandante o demandado, estamos en la audiencia, recordamos esto, estamos en la audiencia de juzgamiento, estamos haciendo la confrontación. Entonces, en primer lugar, está exponiendo el demandante. En segundo lugar, lo está haciendo el demandado. Entonces, ambos han llevado su teoría del caso. Y nos está diciendo, tienen que decir en ese alegato los hechos. Y los hechos no son otra cosa para ambas partes, son estas, las pruebas. Sigamos, por favor, la siguiente vista. Vamos a poder percatarnos de que estas pruebas típicas, claro, están en la ley, pero no es un escenario cerrado, pues. Por favor, suba una diapositiva para poder tener a la vista la siguiente que vamos a ver son las presunciones, que es un tema trascendental. Creo que nos hemos adelantado, creo. Mucho nos hemos... Solamente después de las pruebas típicas, pasamos seguidamente a las presunciones, que es un tema, de verdad les digo, amigos, trascendental, ¿no? Este tema de las presunciones prácticamente es una ventaja para ambas partes, amigos, ¿eh? Para ambas partes. Les confieso que es para ambas partes. Por eso decíamos, como los alegatos o la teoría del caso es un tema estratégico, va a depender cómo yo voy a utilizar este régimen de las presunciones que la ley muy bien los ha trabajado en este ámbito de la nueva ley de trabajo. Una primera presunción que es aplicable en este marco es la conducta de las partes. ¿Cómo me comporto yo en el proceso? Ya hemos dicho ya al principio, para la redundancia, este término de los principios, entre ellos hemos dicho, dice que las partes tienen que actuar con honestidad, con veracidad, con lealtad, de buena fe. No nos está diciendo otra cosa, que tienes que actuar teniendo la verdad sobre la mano, teniendo la verdad sobre los ojos. No puedes venir a mentir, porque la mentira, pues, perdonen el término criollo que usamos siempre en nuestro lenguaje, la mentira tiene patas cortas, se va a caer, pues, si no es temprano, tarde que temprano se va a caer. Así es que debemos ir con la veracidad. Entonces,
Y acá, no solamente la parte demandada, sino el juez también se va a percatar inmediatamente si lo que le estamos contándole, estamos exponiendo, efectivamente, a ver, es racional, es lógico, puede ocurrir en la realidad una situación como esta, es coherente esta narración de los hechos, está corroborada estos hechos, ya está preguntándose a quién le está. Estamos en un escenario de comunicación. Yo estoy haciendo una exposición y el que me está escuchando me está tomando nota, me está prestando atención, sí. Entonces, pero en ese escenario, ¿cómo me estoy comportando? Si es que yo voy a ir con mentiras, lo más probable es que al final esa mentira que yo llevo va a jugar en mi contra. Eso me está recordando la ley. Cuando está hablando de las presunciones, me está diciendo, estimada parte, estimado sujeto procesal, venga usted acá con veracidad. Actúe acá sin hacer zancadillas, sin poner zancadillas a la contraparte. No haga trampa, perdonen el término, no haga truco, porque eso se va a caer. Recuerden ustedes, amigos, en el ámbito laboral particularmente, los jueces están autorizados para imponer las sanciones respectivas. Las sanciones no son otra cosa que las multas pecuniarias. Y de verdad que cuando a uno le tocan el bolsillo que se duele, hay que, por favor, mejor es que nos andemos por el lado bueno, pues. Y este tema de las presunciones, fíjense, amigos, cómo es que se materializa. Y se los cuento lo que pasa en la ley. ¿Qué pasa cuando una parte afirma un hecho y la otra parte obstaculiza con su actuación a esa prueba? Yo soy parte demandante y afirmo, señor, vengo con una pretensión de pago de remuneraciones de vengadas, pago de vacaciones trabajadas y no pagadas. Para lo cual, a ver, pido la exhibición de la planilla, porque el demandado en su teoría del caso me ha presentado, me ha dicho, señor, yo le he pagado. Acá un paréntesis, estimados amigos. Hemos dicho como principio rector del proceso laboral la oralidad. Efectivamente, por este tema tradicional todavía, que en cierto modo atiende a nuestra realidad, porque también tenemos que ser honestos, el Perú todavía, pues, nosotros, los abogados, los jueces, la situación económica mismo, todavía no facilita un escenario en el que tengamos que ir, planteamos, yo hace muchos años, no hace muchos años, 2015, no es mucho creo, ¿no? Fui al Uruguay y recogí una experiencia ya. Se postula una demanda, separan, es como, a ver, entramos al sistema informático del Poder Judicial y digo, voy a presentar una demanda y hago un pedido y el sistema automáticamente separa un código, me asigna un código y me dice, señor, este es un número de expediente. En este expediente usted con su casilla electrónica usted va a postularse. ¿Y cómo lo hago la demanda? Tiene una doble opción. ¿Lo hago por escrito o lo hago oralmente directamente ante el juez cuando el juez diga, señor, como ya recibí su demanda, o mejor dicho, usted lo va a exponer su demanda oralmente en la audiencia que está fijado para tal fecha, entonces ya no llevo ya nada. Como nuestro ordenamiento también reconoce el tema de la oralidad, si nosotros estaríamos aplicando esos rasgos uruguayos a nuestra realidad, sería en la etapa de juzgamiento, como estamos haciendo la presentación inicial de nuestra pretensión, y estamos exponiendo los hechos y estamos fundamentando el marco jurídico que respalda esa pretensión, yo tendría que decir, señor juez, he postulado mi pretensión como demandante y he escuchado acá mismo a la parte demandada que niega mi pretensión, arguyendo, diciendo que me ha pagado. Pero ahora mismo yo pido la exhibición de planillas, así en la tipología, en los tipos de prueba que hemos visto en la presentación anterior. Pero ¿qué pasa si es que la parte demandada se niega? Dice, señor, no lo tengo.
¿Desde cuándo son esas planillas? Y es apenas de hace 3 años atrás, no es mucho. ¿Habría alguna razón para oponerse? Entonces, esa conducta obstructiva, el juez está tomando. También constituye una obstaculización a los fines del proceso, porque el proceso no tiene otra finalidad que la resolución del conflicto, la negación injustificada de la entrega de documentos, o la existencia de determinadas situaciones que están plasmadas, ¿no es cierto?, que están contenidas en documentos. Cuando niega, por ejemplo, el perito se presenta, ha habido cuántos casos nosotros vemos cotidianamente este tema. Bueno, ahora con la pandemia, que ahora todo es virtual, pero en una época de normalidad, los peritos van y tocan la puerta de la empresa y dicen, señor, estamos viniendo a levantar información sobre los pagos realizados, planillas concretamente del trabajo. Y empiezan a ponerle ahí 100.000 peros, que no está la secretaria, que lo han llevado a otro local. El argumento que podría escribirse en ese momento. Entonces, esas conductas constituyen obstrucciones y eso está jugando en contra de esa parte. Finalmente va a constituir una conducta obstruccionista cuando yo he solicitado, sea la parte demandante o la parte demandada, pide como actuación la declaración de parte. Estamos en los hechos, ¿no es cierto? Porque mi finalidad es, en ese alegato que estoy presentando ante el juez, es que tengo que hacer subsumir los hechos que yo estoy afirmando en el marco normativo que estoy invocando como fundamento de mi protección. He presentado como prueba la actuación de la declaración de parte. Y es más, ahora ya ni siquiera se presentan pliegos de preguntas como anteriormente se hacía, todavía en el proceso civil se mantiene esto. Pero en el proceso laboral, ya hemos visto ya en la sesión anterior, creo, ahora lo ampliaremos, la declaración de parte ahora es directa, con preguntas así sueltas. Ya no es mire, en el proceso civil, inclusive antiguo código de procedimientos civiles decía, tenías que hacer las preguntas para un cierto estilo. Digas ser, diga ser que es verdad que este hecho sucedió. Entonces, de tal manera, el que declaraba, sí, no, nada más se limitaba. Pero ahora no, las preguntas tienen que ser abiertas, directas. Entonces, si yo hago en ese momento ya se está actuando la declaración de parte y el obligado a declarar, ojo, y ya hemos dicho ya, en la audiencia de juzgamiento, las partes prestan juramento, estimados amigos, o prometen decir la verdad, si es que no son creyentes. Y esto es un refuerzo, porque nos está recordando que los principios rectores de la ley es que tenemos que actuar con veracidad. No debemos mentir. Pero si en la declaración de parte yo empiezo a hacer, o ante las preguntas que me están haciendo, doy preguntas, mejor dicho, doy respuestas evasivas, doy respuestas distorsionadas, doy respuestas tergiversando los hechos, mezclando, confundiendo los hechos, me están escuchando, me están tomando nota. Y es más, esa audiencia, como hemos dicho, amigos, hoy en día ya casi en todas partes del país, ya donde está aplicándose la nueva ley de trabajo, ¿no es cierto?, está siendo grabado. Ya no hay que el secretario está tomando nota, que está escribiendo, ya no. Ahora hay un escenario de transparencia, en buena hora que existe esto, y es con la oralidad. Nos están grabando, nos están filmando. Entonces, ese hecho, esa conducta obstruccionista está siendo tomada en cuenta, y eso va a constituir un rasgo de presunción en ventaja o desventaja para las partes. Miren la riqueza, amigos. O sea, ¿por qué me detengo en este tema de las presunciones? Porque es un punto esencial. Quien presenta los alegatos tiene que tomar en consideración esto. Es que todo este diseño normativo de la actuación del proceso está
ha sido elaborado, ha sido estructurado de manera racional, coherente, ¿no es cierto? Podemos percatarnos cómo ha empezado, cómo empieza la ley, recordándonos en qué lugar estamos, cómo debemos comportarnos y qué deberíamos decir ante el juez y en qué momento deberíamos decir. Miren ustedes la coherencia, la riqueza. Yo he escuchado a los especialistas en esta materia, amigos, resaltar las bondades de esta ley. He escuchado decir a los civilistas, decían, ¿cómo quisiéramos ya que se aplique ya? ¿Por qué no le cambiamos solamente de nombre y le ponemos la nueva ley procesal civil para que también se aplique? Y por cierto, ya lo están haciendo hasta donde nosotros hemos tenido la experiencia de administrar, de gestionar, de gerenciar una corte en el que hemos tenido de cerca todas las materias, las hemos visto en vivo y en directo, cómo trabajan nuestros colegas jueces, cómo trabajan nuestros compañeros de trabajo en determinadas áreas. Entonces, todas estas áreas que nos pertenecen al ámbito laboral han ponderado, han puesto de relieve la valía de este nuevo marco normativo procesal, que de verdad es muy bueno, porque nos está diciendo, abogado, prepárese y usted va a ser exitoso, como en el colegio, ¿no? Estudie si quiere triunfar. Haz eso, estudia. Dice que el que estudia triunfa, efectivamente, en los lemas. Yo recuerdo siempre con el primer año de secundaria, entré a la gran unidad y en letras grandes decía ahí en el salón, el que estudia triunfa. Categórico. Sigamos, ahora sí. Estamos viniendo así de manera ordenada la carga de la prueba. Nos han dicho, expongo los hechos, y cuando expongo los hechos pienso en las pruebas, y dentro de las pruebas pienso en las presunciones. Ahora sí estoy obligado, ahora sí las partes, demandante y demandado, están obligados, ¿no es cierto?, a aprobar lo que afirman. Y eso tiene un respaldo jurídico, normativo procesal, que está fijado en el artículo 23 de la nueva ley procesal. Categórico, dice, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos. Es que no puede ser de otra manera. Y también seguidamente dice, la carga de la prueba corresponde a quien lo contradice a esos hechos que está alegando. Cuando estamos hablando, y esto es bueno, amigos, tenerlo siempre presente. Cuando uno está hablando de la prueba, siempre vinculado a los hechos. Y los hechos naturalmente se deslizan y se ubican en el supuesto normativo. No es complejo. No es complejo. Entonces, lo que estamos tratando de decir, estimados amigos, es que nosotros, los que somos usuarios del sistema judicial, tenemos que empezar o tenemos que afianzarnos, tenemos que pensar como los jueces. Ustedes, hago un paréntesis solamente. Cuando vamos a un partido de fútbol, los técnicos que preparan a sus jugadores se dicen, ¿quién va a ser el árbitro? El árbitro va a ser el árbitro chileno ahí. Allá muy bien. Allá, por cualquier cosa saca tarjeta roja. Hay que tener cuidado. Eso dice el entrenador. ¿Qué reflejamos en una situación así de la vida cotidiana? Estamos diciendo, estamos acudiendo a un escenario en el que yo estoy afirmando ciertas situaciones fácticas que ocurren en la realidad. Entonces, esos tienen coherencia, tienen correspondencia con lo que voy a probar. Todavía no estoy hablando del derecho. El derecho va a ser en la medida, porque seguramente, cuando yo tengo todo un cúmulo de información, ¿cierto?, que concurren a los hechos que voy a exponer, bien seguramente, hemos dicho ya en la clase anterior, en la teoría del caso, yo tengo que filtrar, tengo que separar cuáles son los hechos relevantes que son importantes, son necesarios para mi caso. Y dentro de eso, ahora sí pienso en la prueba. Entonces me está diciendo, oiga, parte procesal, usted tiene que probar lo que está afirmando. Y acá mismo, esta ley nos va a decir
Si el demandante invoca la calidad de trabajador, tiene que probar lo siguiente, que esto es categórico. La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. Esto pareciera que fuera un poco fuera de contexto, pero no lo es. Porque alguien que, a ver, le parezca nuevo, le llame la atención, y de verdad les confieso que les ha llamado la atención a los jueces laborales este tema, que no era en la teoría general del derecho y en la teoría general del proceso. No es que habíamos aprendido de que las partes vienen a un proceso y solamente exponen hechos y el juez aplica el derecho. ¿En eso no consiste acaso el principio de la juria no curia? Así no es. En nuestro sistema jurídico no es como en el sistema anglosajón, ¿no es cierto? En el que el juez es el que va a crear el derecho. Y para eso, las partes tienen que, a ver, acreditar que el caso que les estoy llevando tiene correspondencia con los precedentes, porque básicamente esa es la fuente jurídica bajo cómo se juzga en ese sistema. Pero en el nuestro, como estamos acudiendo, y mire, pareciera que esta primera regla, la A, que dice la existencia de la fuente normativa, no, hasta habría una cierta contradicción con la Constitución. La Constitución dice, es derecho fundamental de los sujetos que tienen conflictos acudir ante la jurisdicción para obtener una tutela jurisdiccional efectiva, nos dice. Entonces, ¿cómo es que me van a decir ahora, cuando soy demandante, soy trabajador, y estoy diciendo, señor, como pretensión traigo la pretensión de reposición porque he sido despedido arbitrariamente, o que he sido dañado en el centro laboral y por eso pido la indemnización, reparación respectiva? ¿Cómo es que me van a pedir la fuente normativa que tengo que probar? Pareciera que estaríamos en el escenario del derecho internacional privado. El Código Civil, que regula todo este marco del derecho internacional privado, nos dice, usted, señor, va a entrar en un conflicto con un sujeto que no pertenece a nuestro régimen jurídico, está en otro lugar. Usted, para poder, si es que él acepta nuestra competencia, usted tiene que probar que efectivamente que este hecho que usted está alegando está regulado también en el otro lado. Apruébeme eso. Pareciera eso. Pero ahora sí se los cuento, amigos, por qué es importante saber esto y por qué tiene razón de ser este requerimiento de la ley. ¿Por qué? Se refiere básicamente, ahora inclusive la ley misma lo está diciendo, cuando los derechos alegados, dice, tienen origen distinto al constitucional legal. Con eso ya nos ha dado la pauta, ya nos clarifica. Porque hay situaciones, porque se asume que todos los derechos están reconocidos en la ley. Hay un tipo normativo, un enunciado normativo que así lo prevé. Pero resulta, por ejemplo, hablemos en concreto, los convenios colectivos. Los convenios colectivos. Hay un marco normativo que así lo reconoce, ¿no es cierto? Pero existen situaciones, por ejemplo, en esos convenios colectivos, los sindicatos que entablan esta relación jurídica con sus empleadores, y entonces, por ejemplo, en esos acuerdos, en esas tratativas que tienen, y finalmente eso se condensa, ¿no es cierto?, en los acuerdos colectivos, es que, por ejemplo, se dice, bueno, la empleadora va a pagar derecho de, de performance o de productividad a los trabajadores que saquen más allá del estándar establecido. Por decir, a ver, si como producción ordinaria se le encarga al trabajador que tiene que producir, tiene que llevar 15 llantas de este local hacia el otro local. Uno que, trabaja en ese rubro. Pero se le va a reconocer al trabajador que lleva 20 llantas del otro lado. Entonces resulta de que hay trabajadores que efectivamente tienen dedicación, tienen esfuerzo, y el sindicato quiere hacer prevalecer eso. Y entonces llegan a un acuerdo con la empleadora y se establece pues eso. Eso no está obviamente en un tipo normativo así, específico, ¿no es cierto?
Entonces, ese derecho, ¿de dónde surge? Del acuerdo, en este caso, de las partes. El tema del convenio colectivo ha sido expuesto y ha sido aprobado entre las partes, en este caso, entre el sindicato de trabajadores y la empleadora. Y eso está establecido en un acta, en un documento, ¿no es cierto? Eso puede ser desconocido. No, eso genera derechos. A eso se está refiriendo, mis estimados amigos, a eso está refiriéndose. Entonces, yo cuando voy a pedir el reconocimiento y pago de determinados derechos, me está diciendo, acredítame que efectivamente existe esa fuente normativa. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, anteriormente no era muy claro este tema, estaba disperso de cómo deberíamos acreditar una situación, una pretensión como esta, pero ahora ya está, pues, está reconocido en la ley misma. Entonces, eso creo que es una gran ventaja. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, estimados amigos, porque a eso se está refiriendo cuando está diciendo, usted tiene que probar la afirmación que tiene si es que se trata de la existencia de una fuente, si los derechos alegados tienen un origen distinto al constitucional legal. Otro tema que tenemos que acreditar es el motivo de la nulidad invocado y el acto de hostilidad. Por ejemplo, no podemos ir con una pretensión de reposición por despido nulo, ¿no es cierto? Simplemente diciendo, bueno, pues señor, una trabajadora, un caso, una causal específica de reposición por despido nulo que reconoce la ley es cuando la trabajadora está embarazada y por ese motivo es que disminuye pues en su producción, ¿no? Todavía no está con la licencia, todavía no le corresponde, pero ya empieza ya la empleadora con ciertos actos que dañan la dignidad mismo y los derechos del trabajador. Entonces, lo que le está diciendo lo que está diciendo la ley, usted acredite el motivo de la nulidad. En este caso voy a decir, es por embarazo, es por ser sindicalista, por ejemplo. Estamos de moda, tenemos un candidato a la presidencia en este momento, un sindicalista. Entonces, nos está diciendo, acredite pues el motivo por el cual no se le ha reconocido el derecho que usted está invocando. Eso es lo que nos está diciendo en buena cuenta. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, amigos, en nuestra exposición. Y finalmente, esta parte nos dice, el trabajador tiene que probar la existencia del daño. Y ahora sí, al ejemplo que puse, el trabajador, pues, en su actividad laboral, sufre, pues, el percance y el daño a su integridad física, la mano, no sé, una parte del cuerpo ha sufrido. Entonces, y el daño, ojo, estimados amigos, hoy en día, mira cómo se ha abierto y el ámbito laboral está atendiendo ya todo tipo de daño. Inclusive he visto sentencias que ya hablan, que empiezan a analizar, ya existen pronunciamientos sobre el daño a la persona que en el ámbito civil se discute mucho. Y creo que en este ámbito laboral es el que tiene mayor, es un espacio, creo, desde mi punto de vista, que con mayor puntualidad requiere un análisis. Por ejemplo, cuando estamos hablando del daño a la persona, y dentro de esto se postula una pretensión de indemnización por daño de proyecto de vida. El profesor Leiser León, profesor de la Universidad Católica, siempre ha criticado este tema del daño al proyecto de vida y pareciera que en cierto punto, mejor dicho, en cierta medida tiene razón, porque la Corte Interamericana, estimados amigos, un poco que ha alentado este tema de que se puede pedir una indemnización por proyecto de vida. Pero en concreto tampoco la Corte Interamericana, en el caso Tamayo, estamos hablando del año 95, no es que ha dicho que necesariamente tengan que darse, sino que tengan que evaluarse. Porque miren, el tema del daño a la persona, reconocido en el artículo 1985 del Código Civil, ahora sí ya lo traigo ya al ámbito laboral, porque miren, si es que el trabajador, pues,
está haciendo sus actividades cotidianas. De pronto simplemente es que, a ver, no sé, pues, le cortan la mano. Sí, valga nuevamente el ejemplo. Ya no puede desempeñarse ya con la eficiencia, porque lo más probable es que acá, inmediatamente a los 15 días o pasa el periodo de licencia, va a dejar de trabajar. Le van a reconocer un ingreso mensual, pero ya no es igual. El hombre, la persona, el trabajador va a decir, señor, esto era mi medio de vida, me han cortado literalmente las manos, ya no puedo trabajar. Es como un tecladista, a ver, uno que toca el piano, que vive de eso, toca conciertos, y sin embargo, pues le cortan las manos, ¿cómo va a desempeñarse? ¿Con los codos? Es probable. Pero ahí no habría un tema de proyecto de vida, pero con razón. Se postula una demanda, una pretensión reparatoria por proyecto de vida y le van a preguntar, ¿y cómo tú sabes que no te ibas a morir acá a un año antes? ¿Quién tiene la vida comprada? Son reflexiones que nos traen, entonces eso hay que mensurarlo. Entonces, el abogado serio, un abogado, ¿no es cierto?, que se presenta ante su cliente con la real capacidad de obtener un determinado éxito en su pretensión, tiene que decirle la verdad. Ese es el mensaje que siempre nosotros damos en este tipo de exposiciones a quienes nos escuchan y decimos, no le pintemos, perdonen el término, estimados amigos, al cliente, al trabajador que pide una determinada pretensión, cosas irreales. No hagamos eso. De la parte demandada, tampoco hagamos afirmaciones ni hagamos situaciones en las que, no obstante de estar reconocido el derecho, estemos poniéndole zancadillas. Sigamos, por favor, el tema de la carga de la prueba. Esto es importante, amigos, porque si por un lado nos está diciendo que el demandante tiene que probar esto, ahora vamos a ver qué más sigue acá. Carga de la prueba. En esta suerte, en esta dialéctica, en esta suerte de oposición de intereses, ¿no es cierto?, que estamos exponiendo nuestros alegatos, es que al demandado le va a corresponder probar lo siguiente. Si estamos escuchando de la parte demandante, me está diciendo, no ha cumplido con la obligación legal de reconocimiento y contraprestación del pago respectivo. Estamos hablando de remuneraciones, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de escolaridad, estamos hablando de los derechos reconocidos en los pactos colectivos. ¿Cuántos derechos, no es cierto?, que por mandato de la ley están reconocidos? Entonces, si en esta suerte, digo yo, de dialéctica, si me dice, el demandante dice, no me ha pagado, yo tengo que decir, sí le he pagado, pero para eso yo tengo que probar. La ley me está diciendo imperativamente, señor demandado, usted tiene que probar que efectivamente ha cumplido. ¿Cómo lo voy a probar? Documentos, punto de partida. Acá está su boleta de pago, señor. Ya no le hemos entregado boleta porque hubo deficiencia en ese tiempo, pero hay otra forma de probar, pues. Inclusive la misma declaración del trabajador. Ha prestado juramento. ¿No es cierto? Siempre va a haber una forma de probar. Otro imperativo que tiene que probar es que la existencia del motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. ¿Qué está queriendo decir acá? Me está imputando, el demandante me está atribuyendo, ¿no es cierto?, un determinado hecho y yo estoy negando ese hecho. Por ejemplo, despido arbitral. Dice, señor, me ha despedido fraudulentamente. Y les cuento acá un caso así que ha venido de muchos trabajadores de una municipalidad acá. ¿Qué había pasado? Salió un alcalde en su periodo, entra el nuevo alcalde y simplemente dice, yo, bueno, estamos hablando de hace años atrás, no es, felizmente un poco que estamos mejorando ya hasta en nuestra conducta política. Un alcalde ingresa en la gestión y dice, bueno, pues como estos trabajadores no me han ayudado para que yo sea alcalde, ahora sí tienen que salir.
asesor legal venga y veremos la forma cómo lo sacamos ellos. Y se inventan determinadas causales, hechos, no causales, sino hechos, para tratar de justificar. Cuando está diciendo, tienes que probar un hecho razonable distinto al lesivo invocado, está diciendo, porque el trabajador está afirmando, señor, he sido despedido fraudulentamente. Para mi despido me ha alegado, dice que yo he mentido en hacer una declaración falsa, porque eso era el caso de varios trabajadores acá de una municipalidad. Así les había mandado su carta. Usted, señor, usted queda despedido porque usted ha incurrido en causal de falta grave, artículo 25 del decreto legislativo 728, por lo tanto, usted está despedido. Así le dice. Entonces, el trabajador dice, señor, he sido despedido fraudulentamente. ¿Qué cosa es el despido fraudulento? Es un ardid, es un invento, es una creación fáctica del otro. ¿Y para qué? Para pretender justificar su conducta. Entonces, en este caso le había mandado una carta diciéndole, usted ha incurrido en falta grave, por lo tanto, usted ha mentido. Por lo tanto, esa mentira daña esta relación laboral, por lo tanto, usted queda despedido. Entonces, él dice, señor, esto es un despido fraudulento. Entonces, cuando el demandante afirma que es un despido fraudulento, el demandado tiene que probar, no, señor, no es despido fraudulento. Es verdad que el trabajador ha incurrido en falta grave. Por ejemplo, no ha sido despedido de verdad por mentir. Lo que pasa es que nosotros le hemos pedido la explicación que por qué llegó tarde y nos dijo de que estaba enfermo sus padres. Pero la verdad la cosa estaba ebrio. Y nosotros hemos pedido que se sea sometido a dosaje etílico y acá está la prueba. Entonces estoy cumpliendo con este segundo requerimiento. El empleador está probando de que es un hecho distinto al alegado por el demandante y de esa manera estoy desvirtuando esa afirmación. Otro tercer imperativo que en la carga de la prueba, que en la ley le impone al demandado. Ojo que estamos en alegación, yo soy abogado del demandado, ¿no es cierto? Y como abogado del demandado a mí me está diciendo un tercer punto, dice, tienes que probar el estado del vínculo laboral y la causa del despido. Ahora, sí, directamente referido al despido. Estos son los típicos casos de los, por ejemplo, de los servicios temporales. Supuestamente, no servicios temporales, sino de los contratos temporales. Dice el señor, sí, pues efectivamente el trabajador ha estado trabajando, pero bajo un contrato temporal. ¿Por qué? Porque nuestras ventas se incrementaron y nosotros llamamos, convocamos a nuevos trabajadores y han estado trabajando acá por un contrato temporal. Y le pregunté, ¿cuál es el contrato temporal? Bueno, fue la temporada de verano. Ah, temporada de verano. Pero ya estamos en agosto, pues, señor. De verano dura hasta agosto. ¿Por qué usted lo ha despedido en el mes de septiembre? Si dice que le había contratado para el verano. Y es más, en el contrato dice que se le contrata del 1 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Qué significa eso? De que el trabajador ha permanecido vinculado, ¿no es cierto?, a la empleadora. Desde el 31 de marzo ha continuado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya está, en septiembre lo ha despedido. Entonces, cuando el trabajador está afirmando que me ha despedido incausadamente, porque no hay motivo, ahí estamos en un escenario típico del despido incausado, es que el empleador, él tiene que probar, ¿no es cierto?, cuál era la real naturaleza de la prestación de servicios del trabajador. No, porque él está diciendo, señor, bajo la primacía de la realidad, este contrato, supuesto contrato de temporal, eso es mentira. Y a varios trabajadores nos han hecho firmar este tipo de contratos, sin embargo, nosotros hemos permanecido. Y a mí, pues, como le he caído mal, simplemente me ha despedido. Pues ahora sí, la ley le impone al trabajador. Entonces, miren, en los alegatos yo tengo que tener en cuenta esto. Parte que no considere esto. Esto va para ambas partes, ¿eh? Porque estamos en un juego de ajedrez. Bien, avancemos, amigos. Avancemos. Ahorita me van a sacar tarjeta amarilla y van a decir, el tiempo está corriendo y no se detiene, en buena hora. ¿Cómo actuamos la prueba? Mejor vamos a avanzar eso rápidamente. Vamos a decir, ya hemos dicho ya que las preguntas, ¿no es cierto?, sean abiertas
Hay que hacerlo abiertas. Siempre el que va a postular, o mejor va a presentar un alegato, tiene que pensar en las preguntas genéricas, o sea, responderse a él mismo. Voy a preguntar qué ocurrió, cuándo pasó, en el tiempo, cómo, o sea, en qué circunstancias, en qué lugar, dónde, cuál fue la razón, por qué, ¿cierto? Entonces, estas son preguntas genéricas que en la teoría del caso que hemos visto en la clase anterior, ahora sí tengo que desarrollarlas. Nos recuerda la ley de que tienes que abstenerte de estar haciéndole preguntas pues rebuscadas, oscuras, que tratan de hacer esas capciosas para tratar de pretender hacerlo caer ahí, esas preguntas repetitivas, a ver, esas preguntas circulantes. Ojo, en este escenario, estimados amigos, los abogados son actores principales y cuando escuchan una pregunta impertinente, levantan la mano y dicen, señor, objeción. El juez, ¿cuál es la objeción, señor? Esa pregunta es oscura, es ambigua, que la reformule. Y el juez, atento, dice, señor, ¿ha lugar a la objeción? Por lo tanto, retiramos esa pregunta. Es capciosa. O es que reformule. Entonces, el abogado ha ido preparado para esto. Estamos ya en la actuación de pruebas. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Hemos terminado, estimados amigos, con los alegatos de inicio de apertura. Así hemos presentado. Ahora sí vamos a preocuparnos. Ya el juez nos ha escuchado ambas partes. ¿Y qué deberíamos decir? Porque recuerden ustedes, amigos, que en la audiencia de juzgamiento, particularmente en el proceso abreviado, donde está concentrado todos los actos procesales, ¿no es cierto? Y dice ahí, señores abogados, presenten sus alegatos ahora. Cuando dice presenten sus alegatos, porque voy a expedir sentencia, previo a la sentencia, lo que nos está diciendo es que usted, señor, cierre lo que tenía que decir en este proceso. Ahora sí, es mi última oportunidad. Si es que el alegato de apertura era mi primera y única oportunidad, el alegato de clausura, estimados amigos, es mi última oportunidad para persuadirlo al juez que efectivamente tiene que atenderme como demandante o como demandado. Cuando voy a hacer el alegato de clausura, estimados amigos, tengo que pensar ahora sí ya cómo piensa el juez. Básico. Tienen que conocer al juez. ¿De qué universidad es? ¿Qué cursos ha hecho? ¿Cuál es la materia de su predilección? ¿Cómo ha desarrollado y cómo ha emitido pronunciamientos anteriores sobre este mismo asunto que es materia de discusión en este proceso? Lo conozco al juez. Abogado serio, se ha preocupado. Entonces, cuando va a presentar el alegato de clausura, él tiene que pensar como juez. El abogado tiene que pensar como juez. Tiene que ponerse en el asiento del juez y el abogado va a decir, ya sé que el juez va a razonar de esta manera. Para esto hay algunos tips. Es importante tomar nota, es un consejo que les doy, y hay que tomar en este punto algunos tips, como les digo. Hay que hacer una formulación del problema, hay que saber plantear el problema. Los que hemos hecho tesis, ya hoy en día estamos obligados todos con la nueva ley universitaria. En la tesis se plantea un problema. Ese problema, como en la teoría del caso, presentamos una hipótesis. Entonces, planteado el problema, quiero hacer, disculpen, estimados amigos, solamente vamos a redondear las ideas. Estoy viendo ahí que me están haciendo preguntas así por el chat. Por favor, les voy a rogar a los organizadores, mejor termino y después respondemos a todas las preguntas. Van a disculparme.
Decíamos, cuando vamos a presentar el alegato de clausura, tenemos que ponernos en la cabeza del juez y decir, ¿qué va a decir el juez? El juez se plantea un problema. ¿Qué problema tengo acá para resolver? Así pensamos los jueces. ¿Qué problema tengo? Entonces, ante eso, inmediatamente una primera ha escuchado a las partes en la audiencia y se ha formado un juicio preliminar, hipótesis se llama eso. Entonces, yo para lograr ese propósito de convencerlo, planteo mi problema. Señor, es objeto de discusión el despido arbitrario del trabajador Juan Pérez. Es objeto de debate los daños y perjuicios sufridos por el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo sufrido. Es objeto de discusión el pago de derechos laborales no reconocidos ni pagados por la empleadora de tal tiempo a tal tiempo. Mire, ¿cómo estoy planteando? O sea, le pongo ahí un epígrafe, un enunciado, y planteo el problema. Y hago una reconstrucción, ¿no es cierto?, de los hechos. Como los penalistas, vamos a hacer la reconstrucción de los hechos, a ver cómo así ha fallecido esta persona. Vayamos al lugar de los hechos. Exactamente hacemos acá. Entonces, una narración concisa, breve, así, pero coherente, lógica, ¿no? Una idea tras otra. Y ese hecho que he planteado el problema, he hecho una reconstrucción fáctica y hago un ensayo, hago un análisis de la teoría, mejor dicho, de la disposición normativa que se adecúa a ese hecho que le he descrito, y le voy a decir, señor, el artículo 2 del decreto supremo que reconoce, que define al accidente de trabajo, el decreto supremo 0398, dice que el accidente de trabajo es todo evento, así, una acción fortuita, imprevista que ocurre en el centro laboral, y como consecuencia de eso sale perjudicado el trabajo. Estoy haciendo un análisis. Y sobre esto, señor juez, es necesario tomar nota de que este enunciado normativo ha sido interpretado por la Corte Suprema de esta manera. En la casación tal se ha interpretado este enunciado normativo de esta manera. En la sentencia de este órgano jurisdiccional ha sido interpretado y aplicado este enunciado normativo de esta manera. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir al juez? De que existen casos similares en los que hechos fácticos similares han sido subsumidos, han sido adecuados a este tipo normativo. Y es más, le dice el abogado, sigue alegando, este enunciado normativo ha sido aplicado inclusive por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en los despidos fraudulentos incausados, por la Corte Interamericana, la sentencia dice tal cosa. Cuando estamos diciendo análisis jurídico, dice eso, o sea, hago un examen minucioso de su estructura de ese enunciado, ¿no? Ahí está, ahí donde se ve la riqueza de la preparación del abogado. El abogado sabe que conoce, ¿no es cierto?, el derecho. No solamente ha ido a contarle de manera coherente, racional, lógica, concisa los hechos, sino está analizando el tipo legal aplicable para el caso. Y finalmente va a decir, habiendo demostrado, señor juez, que los hechos expuestos se subsumen, calzan, se adecúan al enunciado normativo que es el fundamento jurídico de mi demanda, pido que esta demanda sea declarada fundada. Es el cierre. A contraparte, parte demandada, igualmente dice, señor juez, he probado de que el despido que ha afectado al trabajador es por una causal de falta grave. No es cierto que nos haya sido despedido fraudulentamente. Hemos probado que el despido se ha producido en estas circunstancias y por lo tanto la disposición aplicable
a este enunciado es el numeral 1, el numeral, apartado A del artículo 25 del decreto legislativo 728. Está justificado. Y sobre esto ya existen pronunciamientos de este mismo juzgado, de esta misma sala, de la Corte Suprema en este sentido. Igual hace, ¿no?, el abogado de la parte. Y como consecuencia voy a cerrar diciendo, señor juez, pidiendo de que usted declare infundada la demanda. Entonces el juez prácticamente se ve en un escenario aparentemente confuso, que no lo es, porque el juez está cada vez, ya escuchó a las partes, ya se hizo un juicio ya hipotético y solamente está consolidando, nomás está escuchando, está escuchando. Por eso es que miren, estimados amigos, en el proceso abreviado particularmente, dice, escuchados los alegatos, el juez debe expedir sentencia en su fallo en un plazo no mayor a 60 minutos. A la En menos de una hora. quedaría en 40,000. Porque estamos en un escenario de oralidad, en buena hora. Por eso es que esta ley, estimados amigos, es ponderado, es puesto en relieve, es reconocido, en buena hora que sea así. Ahora sí, esto es el marco normativo. Ahora sí, pasemos cómo piensan los jueces, pues. Sigamos, por favor, estimados amigos, para ir un poco cerrando ya. Vamos a ver cómo es que nosotros, cuando estamos diciendo que las partes deben pensar como los jueces, es que el abogado atento tiene que pensar como el juez y tiene que convencerlo, pues. Tiene que convencerlo. Sigamos, por favor. Un momento, por favor. Ya hemos dicho esa parte, ya. Estamos, uno más, por favor, avance, uno más avance, y vamos a ver la motivación de la sentencia. Porque ya, las partes se han expuesto, pues. Ya les he dicho ya, de que nosotros los abogados, cuando vamos a ir a un escenario de alegatos, de apertura y de cierre, y van a dictar sentencia, yo le he expuesto más o menos como el juez piensa. ¿Y cómo piensa el juez? En esta casación 17285-2017, que ha sido publicado el año pasado, nos da las pautas de cómo los jueces razonan, cómo los jueces deciden. Por eso cuando la motivación de las decisiones es un derecho fundamental, porque tengo que saber por qué es que el juez me está declarando fundada o infundada mi pretensión, tengo que saber. Entonces simplemente es un recordatorio esto, estimados amigos. Dicen que una decisión, ¿no es cierto?, tiene que llevar una motivación, y esto tiene dos características, tiene dos razones fundamentales. Una interna, que le llaman la endoprocesal, y una externa, una extraprocesal. Una interna en la medida de que yo tengo que, como juez, ahora sí estoy esperando yo las partes, como he puesto los alegatos, esperemos su respuesta, y en la respuesta del juez les va a decir, señor, en cuanto a la función que cumple la motivación, o sea, internamente, es que yo tengo que decirles que acá yo he seguido ciertas pautas. Ahora sí, tengo que atenerme a la razón, al pensamiento racional, al pensamiento coherente, ¿no es cierto? Pues dentro de esos vamos a utilizar, dice que la justificación interna, no es otra cosa que es el silogismo. Colocamos dos premisas, si es que en la lógica desde la secundaria que hemos aprendido, si es que dos premisas son verdaderas, obviamente la conclusión o la inferencia de esas dos premisas va a dar resultado, ¿no es cierto?, una premisa verdadera también. Entonces, esto es lo que tenemos que afianzarnos, estimados amigos. Tenemos que empezar a pensar, ya lo estamos haciendo ya como los jueces, porque los jueces razonan de esta manera. Cuando van a presentar la respuesta, o mejor dicho, el pronunciamiento sobre el asunto que se le ha puesto a su conocimiento, nos va a presentar un esquema de raciocinio de esta manera. Una justificación interna es el paso lógico de las premisas, ¿no es cierto?, que
Racionalmente deducimos y es que damos una inferencia válida. En la práctica, ¿cómo es que se realiza esto? Vamos a seguir, verlo después más, para no confundirlo, vamos a presentar cómo se hace. En su momento lo vamos a decir. Pero simplemente para terminar esta parte. La justificación externa, que no es otra cosa, tenemos que controlar, ¿no es cierto? A ver, la suficiencia de los argumentos que el juez está invocando para justificar su decisión. O que está citando, ya, ahora sí, como justificación externa, a la legislación, está citando a la jurisprudencia de la Corte Suprema, está citando a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, inclusive jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y cómo no está citando, está que se apoya en argumentos, en esta justificación externa, en pautas académicas, doctrinarias, de los entendidos en esta materia. Sigamos, por favor. Ya vamos terminando, me falta poco. El siguiente, por favor. Muy bien. Interno. Ahora sí explicamos en qué consiste la justificación interna. Por eso es que no me apresuré para... Es bueno saber, estimados amigos, de cómo se trabaja en este escenario de raciocinio. Decíamos en la parte de la exposición de los hechos, mejor dicho, de los alegatos de apertura, tenemos que exponer los hechos y la fuente normativa que justifique mi pretensión. Entonces, ¿qué estamos acá? ¿Cómo lo estamos? El juez, ¿dónde lo coloca, dónde lo trabaja y cómo lo demuestra y cómo lo plasma en su sentencia? Hace pues la justificación interna. Dice, los hechos que están configurados en el supuesto de hecho de la estructura normativa del fundamento jurídico invocado, ¿no es cierto?, se adecúa a los hechos expuestos en la demanda o en la contestación de la demanda, si favorece al demandado, se adecúan al supuesto de hecho normativo. Por lo tanto, la consecuencia jurídica de esto es que lo siguiente. Ese es el esquema de razonamiento. Ejemplo, despido arbitrario. El trabajador dice, he sido despedido fraudulentamente. Se han inventado una causal. Pero, entonces, ha escuchado al demandante, el juez, y ha dicho, esa narración, ese hecho que ha sido invocado por el demandante, ¿se adecúa o no se adecúa a este hecho? En apariencia, se adecuaría porque le habían inventado una situación fáctica. Pero en la realidad, el demandado, la parte demandada, la empleadora, ha probado de que no ha sido despedido fraudulentamente, sino ha sido despedido por una causal de falta grave. Por lo tanto, como no se adecúa, la consecuencia jurídica es que como no calza, entonces dice, declaro infundada la demanda. Ese es el esquema operacional de cómo se trabaja en la justificación interna. Acá en esta casación, prácticamente, miren, acá ha resaltado lo siguiente. En la premisa fáctica dice que el órgano jurisdiccional ha señalado acá hay varios puntos, acá hay 1, 2. Una primera situación que hace notar, dice, en la constancia de trabajo expedida por el jefe de área personal, se señala que el demandante ingresó a trabajar como chofer, ¿no es cierto?, en el año 2005 hasta diciembre de 2008, bajo la modalidad de servicios no personales, luego, en 2009, por contrato administrativo por una empresa. Y así. Hace notar, dice que en las constancias está haciendo una descripción de los tiempos, bajo qué regímenes ha trabajado. Primer hecho. Segundo hecho, premisa fáctica, en ese ejercicio racional. El órgano jurisdiccional hace notar. Existen memorandos dirigidos al demandante para que participe de formas organizadas con el demandado. O sea, a ver, hagamos determinadas actividades concernidas con la actividad de la empresa o de la empleadora. También dice que existen boletas de pago recibidas por horarios. ¿Qué está resaltando acá?
Más o menos ya me están adivinando ustedes. Cuando está hablando de los memorandos, ¿no? Primacía, mejor dicho, acá se está cumpliendo con un elemento esencial del vínculo laboral, subordinación, están ordenando. Las constancias de trabajo está demostrando el elemento del servicio personal. Las boletas de pago está demostrando, ¿no es cierto? Otro elemento de la relación laboral es la remuneración. Entonces, en esta premisa fáctica, prácticamente ya el órgano jurisdiccional ha dado por satisfecho los 3 elementos que requiere, que exige la ley para poder ser reconocido con vínculo laboral. Miren la riqueza de cómo se elabora, ¿no es cierto? O sea, el juez ha condensado, resaltando estos hechos. Y prácticamente en estos documentos de la constancia, de los memorandos, de las boletas, ha dado por satisfecho los 3 elementos necesarios de la relación laboral. Premisa fáctica. Sigamos amigos. Subamos uno más. Vamos a ver cómo termina este razonamiento. Muy bien. Conclusión de la sentencia. Ahí está. ¿Cómo es que el juez dice, hace su inferencia? El demandante ha laborado por más de un año bajo la modalidad de tal. La labor desarrolló no es autónoma, o sea, no se ha dirigido a él mismo, sino ha recibido órdenes, ha estado supervisado. La naturaleza de la labor es permanente, no es temporal, ¿cierto? Porque el trabajo de chofer no es pues por días, ¿no? Todos los días se le requiere el chofer. En aplicación del principio de la primacía de la realidad, los contratos suscritos por las partes, ¿no es cierto?, dan la concurrencia del elemento del contrato de trabajo. No es un contrato de prestación de servicios, ni temporales como el CAS. Y finalmente dice, se encuentra acreditado el despido incausado, porque el demandante había alegado ahí, en este caso de la casación, he sido despedido sin ningún motivo. Miren ustedes el razonamiento. Muy bien. Sigamos uno más. Y con eso vamos a terminar, amigos. ¿Cómo es la conclusión? ¿Cómo es el razonamiento del juez? Ha hecho esa inferencia y ha dicho, en ese sentido se advierte que la conclusión a la que se ha arribado es congruente formalmente. Miren cómo es que en la justificación interna, ese paso, ¿no es cierto?, de las premisas fijadas, dan el resultado, una conclusión que efectivamente esperado en este caso a la parte demandante. En lo que concierne a la justificación externa, dice que se hace notar de que existe pues un plexo normativo, o sea, normas del ordenamiento jurídico para resolver el caso que han sido invocadas en la sentencia. Entonces, ¿por qué es que he hecho notar finalmente, estimados amigos, esta casación? Porque en esta casación es cuando después de escuchar a los alegatos de las partes de apertura, escuchar los alegatos de cierre o de clausura de las partes, el juez se ha formado un juicio y cuando ha hecho su sentencia, ha seguido este procedimiento para llegar a la conclusión que tenemos en la vista. En consecuencia, esta sentencia lo que ha dicho es fundada la demanda y se reordena su reposición. Esa es la forma, estimados amigos, de cómo se presentan los alegatos de apertura, de cierre, porque les vuelvo a insistir, pensemos con quiénes estamos jugando en nuestro partido. Porque si nosotros solamente pensamos en nosotros, o es que pensamos en nosotros y nos olvidamos de áreas o de pautas importantes que nos podrían generar una desventaja en nuestra pretensión, lo vamos a lamentar. Y de verdad que no esperamos eso. Espero yo haber satisfecho inquietudes. Si es que te hay alguna duda, creo que todavía hay algunos minutos, los organizadores nos dirán, y ahora sí nos atenemos a las preguntas que vienen con todo gusto, estimados amigos. Gracias por escuchar. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, ciertamente